al archivo de errores, que sería con el tema que iniciamos el curso formalmente, aunque como les había comentado, vamos a estar programando con Python los algoritmos que nos encontremos. Entonces, parte de la idea de haber invertido, en sentido estricto, son 9 días anteriores, pues era para eso, ¿no? Les vuelvo a pasar el archivo por cualquier situación. Entonces, lo paso aquí por el chat. Que siempre les digo que es un trabajo en progreso, un work in progress, porque aunque no lo parezca, es muy fácil cometer errores. Bueno, siempre ha sido fácil cometer errores, pero con los apuntes es algo muy especial. Uno se va dando cuenta ahí de varias cosas que se presentan. Entonces, vamos a leer el documento. La primera parte son cosas relativamente sencillas. Nada más ponemos mucha atención. Si tenemos alguna inquietud, me la hacen saber y lo atendemos en su momento. Un segundito. Bueno, entonces les pasé un archivo. Está por acá. Que es este que dice errores. Y aquí miren, básicamente vamos a tener dos cosas. Entonces, lo que vamos a tener es, en cierto sentido, errores de redondeo. Ahorita vamos a explicar. Ay, ni siquiera sé escribir redondeo. Qué tragedia. Redondeo, eso es una, y de truncamiento. Y ambos, pues nos dan el error total. O sea, esto es lo que vamos a ver en este momento. Profe. Y los vamos a explicar. ¿Qué pasó? Alessandro le envió un mensaje por el chat que estaba fallando su internet y que ya está. A ver, miren, no hay problema. Voy a dejar de compartir tantito para poder sacar aquí la lista, pero les comenté que entiendo esa parte de, pues a todos nos falla el internet. Y en cierto sentido no hay que preocuparse tanto, o sea, al final o en una pausa podemos atender esa cuestión. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, es Cortés Merino. Ok. No pongo retardos, o sea, entiendo cómo está la circunstancia, incluso en presencial, pues no tengo inconveniente. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar un poquito, bueno, ya se nos fue lo que había escrito, que el error total iba a estar dado por dos cuestiones. Una es el redondeo y otra es el truncamiento. Vamos a estar hablando de eso poco a poco. Miren, hay números que se les llama exactos, e incluso en los decimales. Pues tendríamos números exactos, pues los podemos representar con
con un número finito de decimales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, pues hasta cosas que a veces nosotros si escribimos 1/3, pues aparentemente, pues esto pues se va hasta el infinito, ¿no? Pero lo podemos escribir así y ya es un número exacto. Cuestiones, por ejemplo, pues como esa fracción, 5/4, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay números que no podemos escribir de forma exacta. El ejemplo típico es raíz de 2. Raíz de 2 en teoría pues va a ir a 70, 71, bla, 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 bla. Ahora el valor de pi pues hasta donde me lo sé es 3.14, 15, 92, 6 y mucho más. Pero se extiende prácticamente al infinito. Entonces aquí la pregunta es, cuando ustedes agarran raíz de 2 y hacen una operación o pi, y sobre todo lo hacen en una calculadora o incluso en papel, si yo les dijera que ocuparan pi, ¿qué valor muy posiblemente ocuparan? 3.1416. 3.1416, o sea, aquí ya estamos perdiendo cifras significativas. Aquí si les dijera que hagan raíz de 2 por 25.4, lo que sea, pues la calculadora no, para empezar, no trabaja en base decimal. Y luego, pues estas operaciones, si las hacemos así, muy posiblemente a mano en sistema decimal tendríamos que ocupar cosas por el estilo para trabajarlas. Entonces, aquí lo que les quiero decir, ya empezamos a redondear. Entonces, esta operación que hacemos nosotros, por ejemplo, de agarrar pi y decir que es 3.1416 en lugar 3.141592.6 y lo que siga, a eso le vamos a llamar redondeo y le estamos cortando cifras significativas al número. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, entonces voy a borrar. Aquí lo más importante es que vayamos como que siguiendo la tesitura. Bueno, les puse mal, yo les puse 1 entre raíz de 2. Raíz de 2 es como 1.4142. Como pi, pues ocupamos 3.1416. Y por ejemplo, 21 entre 13.1, pues este sería un número aproximado. Entonces, lo primero que definimos aquí es una cifra significativa, que sería cualquier dígito del 1 al 9, incluyendo el 0, siempre y cuando el 0 no se ocupe para llenar lugares decimales. ¿A qué me refiero? Este es un ejemplo en donde el 0 está ocupándose para poner el punto decimal. Entonces 0 no es cifra significativa. Aquí las cifras significativas serían 3 y 4. Bueno, aquí seguimos hablando de que muchas veces, sobre todo cuando hacemos operaciones a mano, en decimal, pues vamos truncando, ¿no? Los valores. Entonces, que en sí es un redondeo, no me dejen decir truncar, porque truncar es truncar una serie. Entonces, ¿cuáles serían las reglas para redondear un número a n cifras significativas? A lo que se refiere esto de redondeo es a lo siguiente. Por ejemplo, han hecho algunas compras ustedes y vamos a suponer que le sale 13.333 pesos. En general, ¿ustedes cómo redondearían? Porque no podemos manejar
aquí las milésimas. ¿Ustedes cuánto pondrían para una cantidad que les saliera 13.33 pesos? 13.50. 13.5. Si fueran pesos, para empezar, o sea, si es una factura, se queda así, ¿no? En 13.33 un cheque. De hecho, sí se manejan así. Ya en la realidad, o sea, si van a la tienda, pues terminan pagando 13.50 si no les cobran ahí que la donación para los niños que no sé qué. Y luego alguien se para el cuello, ¿no? Como dice. Pero bueno, en fin. Esto terminaríamos pagando, pero en general, cuando tenemos una factura, un cheque, podemos dejar el punto 33, no podemos poner con 333 centavos, definitivamente no, ni con punto 33 fracciones de peso, lo que sea. Decimos 13 pesos con 33 centavos. ¿Sale? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es un redondeo. Bueno, continuemos con eso. Aunque no lo crean, pues hay unas ciertas reglas para hacer redondeos, que dice descarte todos los dígitos que están a la derecha del enésimo dígito. A lo que se refiere, pues yo puedo tener aquí un número y yo voy a decir, quiero redondear, por ejemplo, aquí al quinto decimal. Y me quiero quedar nada más con 5 decimales, ¿no? Eso lo decidimos muchas veces nosotros. Y aquí está una regla, dice, si el número que se descartó es menor que la mitad de una unidad, este no sería el caso. 7 es superior a 5, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si es mayor que la mitad, o sea, si es mayor que 5, en el enésimo dígito, incremente el dígito por 1. Entonces, aquí, ¿cómo redondearíamos a 5 decimales esa cantidad que está ahí? $13.13457. 7. Así vamos a redondear. Ahora bien, el inciso A, si nosotros tuviéramos ahora otro número, lo voy a poner muy parecido, 13, 4, 5, 6, si tuviera 4 y quisiera redondear a 5 decimales, ¿cómo lo escribiría? Igual, solo sin el 4. Sin el 4. Ok. Lo que ya no es tan fácil de identificar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos ahí la mitad, o sea, un 5 por ahí? Entonces, dice, si el número que se descartó es exactamente la mitad de la unidad en el enésimo lugar, incremente el enésimo dígito por 1 si este es impar. De lo contrario, deje el enésimo dígito sin cambio. Esto se hace porque usualmente los números pares se pueden dividir de forma más exacta por mucho más números que los números impares. Bueno, habrá menos errores. ¿A qué se refiere? Les voy a poner dos ejemplos muy parecidos. Tengo 13, 4, 5, 6, 5. Y vamos a ver cómo redondeamos otra vez a 5 decimales. Y tendría 13, 4, 55 y un 5 aquí. ¿Cómo escribiríamos este? Entonces, aquí tenemos que esta es la mitad, pero este es un número par. Como es un par, muy posiblemente si hacemos operaciones, metamos menos error, porque es más fácil dividir un par que un impar. Entonces, este lo vamos a dejar como 13.456. No sé si les queda claro. No subimos una unidad porque el que le sigue es un par. ¿Sí me entienden? Sí, Sí, profe. sí. Y este mismo número, como este es impar,
vamos a subirlo una unidad. O sea, esos números ambos los escribiríamos así. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, piensen esos ejemplos. Es a 3 decimales. Les doy un minutito para que lo revisen y es el redondeo. A ver si están de acuerdo conmigo. ¿Me prestas tus botas? Ok. Ok. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, estos son más redondeos. Yo creo que ya no le echamos... eso lo hacemos cotidianamente porque, pues, tenemos que comprar cosas y tenemos que redondear. Ahora bien, algo que siempre causa confusión. Es muy común incluso en los exámenes de trabajo terminal, pues que ocupa a la gente que no es que esto fue bien exacto, fue bien preciso y que así hacemos esto y que así hacemos aquello. Ahorita les voy a explicar algunas cuestiones de exactitud, precisión, etcétera, etcétera. Pero lo voy a hacer como una especie de conjuntos para que nos sea más fácil. Para poder entender algo por el estilo. Miren, en general, esto no es cierto en todas partes, pero vamos a suponer que en cualquier parte sobre la superficie terrestre el valor de G fuera 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tal? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Que eso dicen los libros, que G vale 9.81. Ahora les voy a poner un ejemplo de algo que no es exacto. Hacemos un experimento para calcular G, por ejemplo, esto es hipotético. Y obtenemos los siguientes valores. $4.90, 4.89, 4.91, 4.90. Vamos a suponer que son esos. Mi pregunta, ¿es exacto o no? La respuesta es que no es exacto. A lo que se refiere el concepto de exactitud es que a lo que se refiere el refrigerador. Bueno, no es exacto porque exactitud se refiere a qué tan cerca está un valor del valor verdadero. Y bueno, aquí diríamos, pues, ¿cuál es ese valor verdadero? ¿Cuál sería el valor verdadero aquí? El tercero, ¿no?
No, ¿cuál es el valor verdadero? Yo le 9.81. 9.81. 9.81. Entonces, ahí hablamos de algo que no es exacto. O sea, nosotros sabemos que tenemos eso. Por ejemplo, ¿cuál es el número de Avogadro? 6.023 por ahí es la 23. Ajá. Entonces, en ese aspecto, si me sale 6.023 por 10 a la menos 18, ¿sería exacto o no es exacto? No. No es exacto. El problema en algunos casos es para saber el valor exacto. O sea, si yo les doy, bueno, el típico caso es 1 litro de gasolina, ¿no? Entonces, ahí dicen, bueno, pues eso es 1 litro. ¿Cómo sabemos si eso es exacto? Pues existe un patrón, ¿no? Para el litro, para el kilogramo, cosas por el estilo. Y esa es la manera en la cual nosotros muchas veces hablamos de exactitud, que comparamos lo que obtenemos con respecto a un valor. Y muchas veces los chicos, o sea, ustedes se pueden reír, ¿cómo va a decir que eso es exacto? Pero los chicos hacen sus experimentos y aunque su experimento no sea bueno, dicen, no, y salieron muy exactos porque están igualitos. Y no es cierto. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí de qué es exactitud? No. Ok. Ahora bien, vamos a hablar de algo que se llama precisión. Les voy a poner otro conjunto de valor. Voy a decir que para G se obtuvo, obviamente es un experimento, ¿no? Pero no voy a escribir lo que está por allá. Se obtuvo 9.6, 9.9, 9.2, se obtuvo 10.8, 9.3, 9.1 y 10.6. Entonces, nosotros se supone que estamos en un valor verdadero, que es de 9.81. Y a partir de aquí, pues vemos que hay unos valores que caen en 9.9, otro en 10.8, 10.6 por acá, otro que cae en 10.8, otro que cae en 9.6, otro que cae en 9.3, 9.2, 9.1, así. Entonces, si se fijan aquí, con respecto de el valor verdadero, pues nosotros tenemos una dispersión, se conoce, que muchas veces se calcula con la desviación estándar. Entonces, cuando hablamos de dispersión de los datos, decimos si un valor es preciso o no es preciso. Si los datos están muy dispersos, la medida no es precisa. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, Ok. profe, no.
Ok, aquí díganme, ¿es precisa o no es precisa esta medida? ¿Cuál? La que está aquí en verde, del lado derecho. Sí, es precisa. Sí, sí, es precisa. Sí, es precisa. Es una medida precisa, pero inexacta. Y bueno, ya el último ejemplo que nos quedaría muy claro. Queremos calcular aquí a G y de repente pues nos sale 1, acá nos sale 2, nos sale 3, nos sale por allá un 11, un 15, un 17. Esta medida, ¿cómo dirían que es con respecto a su exactitud y precisión? No es precisa ni exacta. Exactamente, es inexacta e imprecisa, ¿no? Voy a poner un fondo blanco, a lo mejor si quisieran, o sea, ustedes me dicen, no están forzados a anotarlo, pero sí es importante que hagamos esa distinción y ojalá en su TT se acuerden de mí y ocupen, bueno, no de mí, se acuerden de esto para que ocupen un lenguaje más apropiado. De hecho, conseguir la exactitud cuesta dinero, hay que comprar patrones y cosas por el estilo y todo patrón cuesta mucho dinero. Y hay quienes, por ejemplo, dicen, es que venden el dispositivo comercial, eso es preciso, es exacto y mangos, o sea, no necesariamente, porque sea comercial va a ser preciso o exacto. Bueno, me avisan cuando podamos continuar. También por eso existen las tolerancias, ¿no, profe? Sí, de hecho, pues la tolerancia es como una especie de incertidumbre que tú le das, sobre todo en sistemas mecánicos. O sea, no sé si han intentado alguna vez o han visto cómo se mete un rodamiento en una cavidad. Si lo pones muy justo, el rodamiento son unos anillitos que traen balines ahí para que haya poca fricción. Y de hecho, pues te dicen, haz una perforación de tal diámetro y dale una tolerancia de tanto para que pueda entrar. Pero sí, sobre todo en cuestiones que le llaman de precisión, pues se requiere, aparte de exactitud, que es muy importante, pues tener un cierto grado de tolerancia. ¿Continuamos, chicos? Sí, profe. Continuamos. Ok. Bueno, todavía no estoy para hacerles esa pregunta. Ok. Entonces, vamos a dar unas definiciones de error. Como les había dicho, básicamente hablamos de errores de truncamiento, no los hemos visto, y los de redondeo, que ya empezamos a hablar un poquito al respecto de ellos. Aquí hay una definición que todas estas, a veces les digo, a ver, calcula este tipo de error, a veces calcula el otro tipo de error. El primero es el valor verdadero. Bueno, más bien, ese no es el error verdadero. No es esa ecuación, perdón. Esta ecuación que está aquí, nada más las voy a interpretar, no, como que no vale la pena si están escritas ahí que la interpretemos. El valor verdadero, acuérdense que era como el valor de G de 9.81. Aquí hacemos
Por ejemplo, tomamos una medida y decimos que el valor de G nos sale que es 10. Obviamente tenemos un error, le tendríamos que restar. El error también podría ser negativo, ¿no? O, por ejemplo, vamos a decir que nos sale 9.8, el valor aproximado. De todas maneras, hay un error de una décima. Entonces, en general, pues siempre vamos a tener un error, que aquí el valor exacto del error diríamos que es EDT, que es el valor verdadero menos el valor aproximado. En el ejemplo que les puse así muy soso, pues G es el valor verdadero de 9.81 y vamos a decir que medimos algo y nos sale 9.80. A pesar de que está muy cerca, pues tenemos un error de una décima, ¿no? Luego, el detalle de manejar los errores como están aquí. Aquí el error, más bien EDT, pues sería de 0.1, en este caso metros por segundo al cuadrado. Existe un problema de manejar ese número así. Yo les voy a decir que tengo un error de 0.1 milímetros en una medida que hice. Ese es mi error. ¿Es grande o pequeño mi error? Es Depende. pequeño. Pues exacto, depende. O sea, ¿qué tal si yo me di una amiba? Sería muy grande, ¿no? Pero si yo me di un edificio y saco esto, es pequeño. Entonces, ¿cómo le podemos dar un sentido? Pues ocupando esta división que está por acá. Para saber si realmente nuestro error es pequeño o es grande, ocupamos esto que le llaman error relativo fraccional verdadero, que es el error, valor verdadero menos valor aproximado entre valor verdadero. Y muchas veces se expresa en términos de porcentaje, que eso es la fórmula. La fórmula 4 es la que vamos a estar empleando nosotros. Entonces, EDT, seguido les voy a decir, calculen el error relativo fraccional que va a estar dado aproximadamente por esto. Bueno, no aproximadamente, va a estar dado por eso. El valor verdadero menos el valor aproximado. Ya no me cupo. Entre el valor verdadero y en general vamos a sacarle el valor absoluto. O sea, esto nos puede salir una cantidad positiva o negativa y lo multiplicamos por 100. ¿Alguna duda hasta ahí? En este caso, por ejemplo, del ejemplo, el valor verdadero es 9.81 menos 9.80 entre 9.81 por 100. Voy a hacerlo en mi calculadora y les digo cuánto daría ese error relativo porcentual verdadero. ¿Qué nombrecitos tiene? Hasta a mí se me olvida, no los culpo si ustedes no se lo llegasen a aprender. Si tuviese ese ejemplo hipotético, mi error porcentual sería de 0.1% para calcular G. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor. No. Ok. Miren, tenemos un detalle con los métodos numéricos. Voy a borrar esto, nada más es la ecuación 4. Acuérdense que la vamos a ocupar de forma rutinaria.
Lo primero es que podemos tener una situación con los métodos numéricos que no estamos acostumbrados. Vamos a ver algo que se conoce como raíces. Entonces, en este caso, las raíces nos indican si una función f de x en un intervalo que va de, bueno, una raíz real, porque hay raíces complejas. Esto sería x, esto sería f de x. Si una función cruza el eje horizontal, pues ahí hay una raíz. ¿Sale? Entonces, aquí parte del detalle con lo que tenemos con los métodos numéricos. Voy a poner una función hipotética. La verdad, ni siquiera sé si tenga raíces reales. Bueno, sí sé que tiene raíces reales. Pongo esa ecuación. Entonces, ahorita más o menos la voy a graficar, pero para que me entiendan un poquito, esto es 0. En 1, esto es en 1. En 0, esto es 1, ¿no? Luego, en x igual a 1 sería 1 menos 1. No, nos queda 1 también, ¿no? Y eso en donde tiene su raíz en un punto que está por acá, ¿no? Más o menos así. Eso creo, no me hagan de caso del todo. Ahora bien, cuando calculemos raíces, vamos a encontrarnos un problema que no sé cuál es el valor verdadero. A diferencia, si no se conoce el valor verdadero, ¿cómo podríamos sacar nosotros con un proceso iterativo? Pues el error. Lo que hacemos, por ejemplo, yo agarro este valor de x y llego para este valor de y. Entonces, aquí voy a tener un error que le voy a llamar 1. Ahora bien, vuelvo a hacer otro cálculo y ese cálculo ahora me lleva para acá. Entonces tengo un error 2 porque mi raíz es esa que cruza el eje de las x. A lo mejor baja un poquito más. Entonces, cuando hacemos estas operaciones, pues yo tendría, si esto fuera x2 y este x1, pues sacar un error relativo porcentual, que fue el error de la aproximación. Ahí lo puse al revés. Perdónenme. Esto le voy a poner E2 y aquí E1. Ya tenía E1 ahí. Entonces tendría que hacer las aproximaciones. ¿Cuánto saqué en X1? No, en X2, perdón. Menos cuánto saqué en X1. Dividido en la aproximación actual que es F de X2. Todo esto usualmente le vamos a sacar valor absoluto por 100. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos métodos numéricos no conocemos de antemano la respuesta. No es como en estos métodos analíticos, lo que veían en cálculo, que sabemos, aquí podríamos sacar la raíz con la chicharronera, ¿no? Y conocemos el valor verdadero. Aquí con estos métodos iterativos, pues muchas veces hasta desconocemos cuál es la raíz. De hecho, muchos problemas de optimización se llaman, lo que hay que resolver es en dónde está la raíz. ¿Alguna duda? Chicos. No, profe. Ok, vamos a continuar. Entonces, también vamos a ocupar en algunos la ecuación 6. La 4 y la 6 ahí la subraya. Aquí tenemos un pseudocódigo para calcular
para un cálculo genérico iterativo. Ahorita lo vamos a ocupar. Y, por ejemplo, con ese cálculo, vamos a hacer este primer ejercicio. Van abriendo su Spider y vamos a estar platicando aquí de qué se trata este ejercicio. Y realmente vamos a tener un error de truncamiento más que otra cosa aquí. Vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Este ejercicio me dice, determine el número de términos necesarios para aproximar coseno de X. Esta función a 8 cifras significativas con el uso de la serie de Maclaurin. Calcule la aproximación con el valor de X igual a 0.3 pi. ¿Llegaron a ver ustedes en cálculo que era una serie de Maclaurin o el coseno como una serie o no? No. 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 Miren, en particular vamos a hablar nosotros de la serie de Taylor. Ahorita lo voy a googlear, lo vamos a discutir para que, o sea, nos quede aquí una idea. Puedo escribir la serie de Taylor, pero no quiero entrar ahorita a ese detalle. Ponemos funciones trigonométricas en series de Taylor. En particular, la serie de Taylor es una general y la serie de Maclaurin se toma, muchas veces definen una A y una X, que A es igual a 0 y ahí sacan la de Maclaurin. Pero le voy a poner para funciones trigonométricas. De hecho, muchas calculadoras y cosas por el estilo calculan así algunas operaciones. Miren, abro algunas. Aquí está para el logaritmo. Bueno, esto es para practicar. No quiero ahorita una para practicar. Aquí quién sabe qué sea. Y a ver si acá hay otras series de Taylor. Bueno, les decía una f de A cuando A es igual a 0, esa es la serie de Maclaurin. Pero quiero ir a los ejemplos de funciones trigonométricas. Aquí están las funciones trigonométricas. Miren, en general, el seno de una función X, vamos a hablar de la serie de Taylor en su momento, se puede expresar como esta serie. ¿Y a qué se refiere? Si yo tengo que el seno de X se puede expresar como una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, 2n más 1 por x a la 2n más 1. ¿A qué se referiría? Pues consideremos n igual a 0. ¿Qué nos va a dar? Menos 1 a la 0. 1. Luego, si sustituimos el 0 aquí, sería 2 por 0, 0 es 1 factorial. 1 factorial es 1. Por x, si tenemos n igual a 0, esto sería 0 más 1, x a la 1, que es x. Siguiente término, n igual a 1. Entonces, es menos 1 a la 1, pues queda menos 1. Luego aquí es 1 por 2, 2 más 1, 3. Por 3 factorial. Por x al cubo. Siguiente término, n igual a 2. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. Entre 2 por 2, 4 y 1, 5. Por x a la quinta potencia. Siguiente término,
n igual a 4 íbamos, ¿verdad? No, es 0, 1, 2 a 3. Menos 1 al cubo es menos 1. Luego 3 por 2 es más una 7 factorial por x séptima. ¿Hasta cuándo podríamos nosotros terminar de sacar términos aquí? Podríamos seguir saque y saque términos, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces llega un momento en donde decimos hasta aquí es suficiente. De hecho, el factorial muchas veces se desborda para números muy grandes. Entonces, en general, vean cómo todas las funciones trigonométricas conocidas se pueden expresar en términos de una serie. Es decir, como una sumatoria de términos. A eso se refiere que se pueden expresar como una serie. Que está dada por la serie de Taylor que está acá arriba, que es f de x igual a f de a más f de x menos a entre 1 factorial de x, bueno, sería la primera potencia, y así vamos a ir sacando términos. Lo vamos a ver en su momento. Bueno, y esto es, de hecho, una derivada. Bueno, me regreso a lo que estaba trabajando acá o lo que me estaban pidiendo de errores. Me dicen, esta función coseno se puede expresar como esta serie infinita. Le llaman de Maclaurin porque un término está evaluado en 0 y lo podemos representar así. Nos dice, calcule la aproximación con el valor de x igual a 0.3 pi y escriba un programa para determinar el resultado. Entonces vamos a empezar a hacerlo, que tiene que tener 8 cifras significativas. Vamos a explicarlo poco a poco. Abre tu Spider, por favor. Bueno, aquí empecemos a hacer lo siguiente. Es el ejercicio 1 de errores. Y lo primero que voy a calcular pues es el famoso valor verdadero. Pero para calcular esto, pues necesitamos importar coseno y pi. Entonces, el valor verdadero, aquí trabajamos las funciones trigonométricas en radianes, sería coseno. Vamos a suponer que es lo que nos da el programa, aunque también hay un truncamiento, es 0.3 pi, perdón. Entonces voy a poner un print del valor verdadero. Le pondría unos asteriscos porque realmente no es el valor verdadero, porque puede haber un truncamiento, pero la mejor respuesta que sabemos es esta, podría decir.
Entonces se supone que el coseno de 0.3 por pi vale 0.5877. Hasta ahí no sé si vamos igual. Sí. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a escribir cómo tendríamos la serie del coseno para que hagamos una función. El coseno, su serie se puede escribir de la siguiente forma. Voy a borrar los términos acá que tengo del lado derecho. Y entonces voy a decir que el coseno se puede escribir de la siguiente manera como serie. Obviamente se puede escribir como está aquí, ¿no? Pero así no nos sirve mucho. 1 menos x al cuadrado entre 2 factorial, bla, bla, bla. Eso es una manera, pero no es la más recomendable para nuestra situación. La voy a escribir como la habíamos googleado de una manera semejante. No sé si igual, pero al menos semejante. Primero que tengamos menos 1 a la i. Y mi término va a ir de 0, 1, 2, 3, hasta un valor n. Entonces, tendríamos menos 1 a la 0, digo menos 1 a la i, por x a la 2i, dividido entre 2i factorial. No vayan a confundir, ese no es un número complejo, ¿eh? Factorial, entonces va hacia abajo. ¿A qué me refiero? Que el coseno de x en serie de Maclaurin sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de menos 1 a la i, de x a la 2i entre 2i factorial, o 2 por i factorial. Ahora bien, con un término, pues el primer término que me quedaría aquí sería que el coseno de x no evaluado todavía sería más o menos igual a menos 1 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1, ¿no? Luego x elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? Luego 2 por 0, ¿cuánto es el factorial de 0? 1 igual. Es 1. No tendríamos, empecé de, ya me hice pelotas. Porque si es en 0, esto quedaría 1. No, pues sí está bien. Si es así, perdón. Luego, aquí empieza la cuenta en 0, perdón, no en 1. Esto nos da 1. Esto lo que quiere decir que cualquier función, si nada más dejo el primer término, siempre va a tener un 1. Y eso pues es completamente incorrecto porque el coseno puede ir de menos 1 a 1. Ahora bien, con i igual a 2. Perdón, con i igual a 1. Ahora, con i igual a 1, pues tenemos el término que sería 1, este 1 que ya tenemos acá, más, evaluamos i igual a 1 en esto. Es menos 1 a la 1, pues es menos 1, multiplicado por x al cuadrado,
dividido entre 2 factorial. Entonces, con dos términos nos quedamos con 1 menos x al cuadrado entre 2 factorial. Ya lo último que voy a hacer es con n igual a 3, que a final de cuentas lo único que estoy escribiendo pues son los términos de el documento. Sería menos x al cuadrado entre 2 factorial menos x cuarta entre 4 factorial. No sé si estemos de acuerdo. Que el 1 corresponde y igual a 0. El 1 corresponde este término de x cuadrada entre 2 factorial igual a 1. Este es igual a 2, este igual a 3, este igual a 4. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. Bueno. Pues lo ideal es que escribiéramos una función o no. Sí, la Sí. función cos de x. Pero la vamos a escribir aquí como serie coseno. Me refiero a serie de Maclaurin. ¿Qué necesito aquí? Saber. ¿Quiere que la evaluemos de una vez o todavía no? Vamos a evaluarla. Necesitamos una X para hacer la evaluación y ¿hasta dónde llegábamos? Hasta una N, ¿no? Que es el número de términos. Entonces, vamos a poner nuestro docstring. X, ¿qué sería? Valor en donde se evalúa. Y N, el número de términos. ¿Qué regresa? Pues sí, vamos a poner que regresa el valor de la serie de Maclaurin. Ahí se me olvida. Maclaurin. Evaluada en X para N términos de la función coseno. Estos son puros comentarios. Pero nos va a servir. Ahora bien, ¿cómo le escribimos? Es una sumatoria en general. Cuando es una sumatoria, pues digo suma igual a 0. Y después vamos a entrar a un ciclo for. For i in range. ¿De dónde a dónde, chicos? 0 a De n. 0 a n. Muy bien. Entonces, con que pongamos n es suficiente. Aunque recuerden que muchas veces esa n es una n menos 1 porque la cuenta empieza en 0. Entonces, pongamos un ejemplo, que n fuera 1. ¿Qué estaría pensando yo en dos términos? Si no le pongo aquí un n más 1, no llego hasta el 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Sí me entienden esa parte? Bueno. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues la suma es igual a suma, o sea, voy sumando los términos. ¿Y qué términos tengo que poner? Más el que tengo escrito ahí en naranja, menos 1, elevado a la i, que multiplica. Tengo ahí una fracción de x que voy a elevar a la 2 por i. Y voy a dividir entre 2 por i factorial. Necesito definir una función factorial.
que de hecho ya la calculamos en algún momento. Obviamente aquí va a chillar, me va a decir, pues no has definido factorial, ¿por qué la están metiendo? Y regreso la suma. Definimos esa función factorial. Esa función factorial pues va a aceptar un término que no quiero ocupar n, voy a ocupar p. Y lo primero que podría hacer para que no llorara es eso. Lo voy a hacer mientras ustedes copian. Me dicen cuando ya hayan copiado, por favor. Me avisan, chicos, cuando ya hayan copiado. De hecho, lo que vamos a ver aquí es un error de truncamiento, o sea, entre menos términos de la serie consideremos, tenemos un error mayor, considerando también que cuando veamos un poquito cómo trabaja la máquina, este factorial se va convirtiendo en un número muy grande que la máquina ya no puede calcular. ¿Vamos igual, chicos? Ya, profe. Sí, ya, Ok, profe. gracias. Entonces, el factorial que habíamos dicho. Primero, pues vamos a definir algo que le voy a llamar factor, que voy a estar multiplicando por 1. Si P es igual a 0, eso ya lo vimos en una sesión anterior. O, más bien, P es igual a 1. De antemano sabemos que el factorial es igual a 1. De lo contrario, vamos a entrar en un ciclo for, pero ya no consideramos el 0 y el 1 a partir del 2 hasta P más 1, si no, no nos toma el último valor. Y aquí vamos a poner que factorial es igual a, o factor, perdón. Aquí arriba puse factorial, perdón, es factor. Es factor arriba, aquí es factor, es igual a factor que multiplica ahí. Y aquí regresamos factor. Sí se acuerdan que hicimos ese programa, ¿no? Si acaso en lugar de P pusimos otra variable. Me avisan cuando vayan igual que yo. ¿Cómo le llaman? Valor, no me acuerdo si aproximado. Déjenme ver nada más el nombrecito, les digo que se me olvida. Sí, valor aproximado. Lo voy a poner así. Lo voy a poner esto dividido entre el valor verdadero.
por 100. Ya se me fue más allá, pero es la definición ecuación 4. También lo voy a definir como una función. Así le voy a poner nada más, es más rápido. ¿Qué necesito? El valor verdadero. Necesito el valor aproximado. Voy a hacer con una función el cálculo del error. Y ya nada más. Entonces, le voy a poner que regrese. Si me queda muy grande, lo voy a partir en 2. El absoluto de valor verdadero menos valor aproximado dividido entre el valor verdadero. Y todo esto va multiplicado por 100. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos igual, chicos? Permítame, profe. Bueno, me avisan cuando vayamos igual. Vamos a ver cómo en esta serie, si tomamos pocos términos, en general no siempre, pero casi siempre, vamos a estar más lejos o tener un error más alto. Si tomamos más términos, va mejorando la solución, pero hay que tener cuidado de no tomar un exceso de términos porque podemos indeterminar el resultado. Bueno, me avisan cuando vayan igual, chicos. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a poner aquí cuál es el valor verdadero. De hecho, no necesito poner eso. Luego del valor verdadero, de hecho, creo que lo puedo poner. Vamos a poner el valor de la serie. Y luego de eso, pues, el error. Y vamos a entrar a también debería de poner los términos. ¿A qué me refiero? Si considero un término, pues tengo un cierto error. Si considero dos términos, obtengo otro error. Y voy a entrar en un ciclo for, que no me voy a alocar y voy a poner unos 10 términos, a ver en cuánto nos está saliendo el error. Entonces, lo primero que voy a mandar a imprimir, voy a poner print i, str i. Entonces, mando a imprimir el valor de i. Voy a empezar con dos términos nada más. Bueno, son 3, para que vean qué es lo que quiero mandar a imprimir. Luego voy a poner aquí un diagonal T, que sería una sangría. Luego el valor verdadero. Entonces, str, el valor verdadero es el que tenemos acá arriba. Ese siempre va a ser el mismo. Voy a poner otra sangría. El valor de la serie. ¿Cómo calculo el valor de la serie? Obviamente me va a preguntar, bueno, ¿qué es esa X? Pues lo voy a poner aquí, que X es igual a 0.3 por pi. Y n, en lugar de poner n, pongo una i. Y eso lo convierto a string.
Luego pongo una sangría adicional. Y a ver si me deja escribir en abajo, creo que sí. Más el error. Y el error voy a simplificar. Aquí valor aprox le voy a poner. Aquí hago la llamada a la función. Es casi lo mismo. Bueno, me va a ahorrar unas líneas. No, no era este, era este. Y aquí eso está bien. O puedo poner valor aprox. Y aquí valor aprox. Y ya tengo eso. A ver, ¿qué nos va a dar eso cuando lo corremos? Me dice que un expected Profesor, creo que puso mal valor aprox en la línea 45. Ok, sí. Ajá. Sí, muchas gracias. No sé quién me apoyó, pero aquí está marcando. También creo que faltaba un paréntesis de print. Se borró. Ajá. Sí, porque se viene de acá. Falta uno. Muchas gracias. Creo que ya debería de correr. Y ahí ya nos dice que, pero ya había dicho que, es que I llega hasta 1. Sí, está bien. Aquí lo que nos está dando de información que con 0 términos, pues el valor verdadero siempre es el mismo, ¿no? El valor de la serie da 1 y el error es de 70%. Con un término, el valor verdadero, pues siempre es el mismo. El valor de la serie ya es 0.55 y el error es de 5.4. ¿Qué va a pasar entre más términos tome? Va disminuyendo el error. De hecho, con 4 términos, bueno, con 5 términos, que son 6 porque empieza en 0, pues ya el error es de 1.73 por 10 a la menos 7. Si se dan cuenta que entre menos términos tomemos, pues el error es más grande. Y aquí el error ya prácticamente es 0. De hecho, está del orden del epsilon de máquina. Y a esto le llaman error de truncamiento. O sea, quitamos términos o truncamos la serie y vamos perdiendo exactitud. Entre más términos, más exactitud vamos teniendo. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, yo tengo una duda. Me dice que valor aproximado no está definido. Lo puse a valor aproximado o aprox, porque valor aproximado es en la función. Es diferente el de abajo. Ajá, mira, aquí le puse valor aproximado en la función y aquí abajo le puse aprox, para no acarrear todos esos términos. No sé si ya te salió. Sí, lo estoy modificando. Gracias. Ok. ¿Los demás chicos, le salió o no le salió? Sí, profe, sí me salió. Sí. Ok.
Bueno, ahorita, cuando ya su compañera que había dicho que le había salido un error, ¿ya le salió? Sí, nada más estoy modificando esa parte. Bueno, avísame para que ya comparta pantalla y pues hemos finalizado la sesión el día de hoy. Ya, ya cambié los datos. Gracias. Ok. Bueno, chicos, pues vamos a estar aquí un ratito con errores. Ahorita es nada más viendo unas generalidades de qué redondeo, qué es truncamiento, que si los valores son exactos, que si son precisos o inexactos y precisos o inexactos o imprecisos e inexactos, cosas así por el estilo. Fue un placer, ya tienen un poco de actividad. Si revisaron su correo, pues hay una tarea que como fecha límite está el próximo domingo a las 12 de la noche. Pues nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana, maestro. Gracias, profesor. Buenas noches. Sí me salió un error. Buenas noches. Bueno, de hecho no me salió el Gracias. error,